Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben, como siempre, no se vale que no llegue hasta el final, pero lo que más me importa, no se vale que no lo comparta. Insistimos en el tema didáctico, en que hablamos con todo el mundo, es una charla, una tacita de café sobre los temas de actualidad, no para agarrar postura ideológica, es para contarles realmente qué es lo que está sucediendo en el país. Y por eso es que también ahora estamos agregando un par de temas más, como el club de lectura con Alfonso Portillo y el programa especial para que usted esté informado de todo lo que hace Metra, uno de los problemas más grandes de ese país. Ahora ya están experimentando los semáforos inteligentes. Vamos a tener que hablar de eso con el señor gerente de Metra. Pero hoy el tema no se vale que no lo repitamos. La semana pasada hicimos un análisis sobre un tema preocupante que es la seguridad. Decidimos, como lo ofrecimos la semana pasada, darle continuidad al tema, darle más profundidad, especialmente porque pareciera que es un tema que va para largo, un tema que a nivel global, a nivel internacional, está teniendo un repunte sumamente interesante y preocupante al mismo tiempo. Entonces hoy tenemos aquí la presencia de un colega, así lo vamos a llamar, a Max Santa Cruz. ¿Por qué colega? Porque la carrera de Max empezó y tuvo mucho énfasis en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la carrera diplomática. Ahí empezamos igual, yo quería ser embajador cuando estaba en Relaciones Exteriores en el Congreso. Viajamos por el mundo defendiendo la neutralidad activa y las nuevas democracias del presidente Cerezo. Pero el tema de analista y asesor político, que es en lo que nos hemos convertido a través del tiempo, la historia, solo que una diferencia. Mi pasión es el Congreso, la pasión de Max es la seguridad. Pues no, todos los temas son importantes, todos los temas hay que analizarlos, hay que saber de todo un poco, pero en algunos temas hay que ser el mejor, decía mi abuelito, ¿verdad? Y entonces Max fue parte del gabinete de seguridad, conoce ese tema y así entre amigos, como decía otro viejo anuncio, podemos platicar sobre ese tema. Max, gracias por aceptar la invitación. La tacita de café. No, pues Roberto, encantado de estar en este espacio y no se vale que no disfrute este programa y que nos ocupemos verdaderamente de los temas que son importantes para el país, tristemente en momentos en donde tal vez son importantes precisamente por los niveles de descontrol o de desesperación que muchos de los ciudadanos vivimos en una vorágine de los últimos meses en donde pareciera ser que la seguridad salió a pasear y no regresó. Max, lo que pasa es que las estadísticas no mienten. El ministro de Gobernación ha tenido que aceptar que las estadísticas son ciertas, que la violencia está aumentando. Cuando uno dice 17.65 por cada 100,000 habitantes, yo ni entiendo qué es eso. Aquí es más fácil decir, estamos hablando de un promedio de 8 personas fallecidas, asesinadas de forma violenta, asesinadas diariamente. Estamos hablando de una cifra que espanta, que ha subido en un casi 21% en comparación con el año pasado. Que estamos hablando de van 300 homicidios más en lo que va del año de lo que hubo el año pasado. Es decir, que si el año pasado estábamos en 6 y ahorita ya vamos por 8, si eso se mantiene, estamos alrededor de 9, 10 homicidios al día, sin tocar el tema de los chantajes, la extorsión, todo ese tema que está ahí. La estadística también nos dice Max, y es un tema que quisiera que platicáramos, es el departamento de Guatemala, ¿verdad? Tiene más del 50% de esa violencia, ¿sí? El municipio de Guatemala, la capital, la capirucha, decía Quiroga en su campaña política, Ajá. El pintor, tiene el 22-23% de esos homicidios, ¿verdad? Eso preocupa y habría que preguntar por qué. Escuintla es probablemente el tercer lugar en estas estadísticas, que también se lleva un porcentaje bastante alto, y por supuesto la ciudad de Quetzaltenango. Eso preocupa, Max. No sé qué más estadística manejas vos en ese tema de temas, porque también las extorsiones es increíble. Estamos hablando denuncias y se cree que apenas el 30% de la gente pone su denuncia, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2,000, ¿verdad? Imagínate, vamos a ver el dato, estamos hablando de 2,396 denuncias de extorsión,
¿Te puedes imaginar? Eso es de aumento, en un aumento también de más del 29%. Sin duda, cuando hablamos de números, por ejemplo, del 2019, que se hablaba de 46 personas fallecidas de manera violenta por cada 100,000 habitantes, pareciera ser que nos quedan lejos los números, pero el pensar que es una, que son dos, o que son 10, o son 46 es terrible en términos de lo que representa para la estabilidad y para el concepto de seguridad que el guatemalteco tiene. Hoy en día cerca del 80% de las extorsiones se originan desde las cárceles. Sí, eso todavía es más preocupante. Recién, hace pocos días, escuchábamos de que en una operación de ingreso que trató de hacer una señora con un señor, estaban tratando de ingresar a la cárcel Renovación 1, que es la de máxima seguridad, 461 municiones y más de 3,400 quetzales. Los agarraron en el intento, pero si los agarraron en el intento es porque posiblemente ya en el pasado esta operación ya la habían realizado. No sé si bajo la vista cómoda de algunos de los directores del centro penitenciario o algunos guardias o bajo la sorpresa de ellos, pero al final de cuentas que estén intentando esto es porque sencillamente ya había habido tal vez un esfuerzo exitoso. Es decir, cuando volteamos a ver el departamento de Guatemala en sus condiciones que muy bien explicabas, cuando vemos lo que sucede en Quetzaltenango, en Escuintla, especialmente en los departamentos a lo largo de la frontera de Guatemala, que se da también como zonas de mucho trasiego de personas indocumentadas, de trasiego de drogas, pues realmente ponen las condiciones de seguridad muy alarmantes en términos generales. Y como decías, en la ciudad de Guatemala o en el departamento de Guatemala, que había logrado bajar bastante los niveles de inseguridad, pues hoy en día la gente genera en el imaginario colectivo, o la gente genera en su sentir, de que a mí no me estén hablando de números. La percepción es que independientemente de lo que me estén diciendo, yo me siento menos inseguro. Yo no sé si cuando salga de la casa en la mañana voy a rezar con vida en la noche. Estamos hablando más de 250 personas al mes. Sí. Ojo, estamos hablando de asesinadas. Violentamente. Violentamente. O sea, no es un... No estamos hablando ni de accidentes de tránsito, ni porque hubo un lío callejero, lo mató gesta de licor, hubo un pleito entre bolos en Chapito, eso se da muchas veces. Digamos, planeado y de alguna manera violentamente. Estás hablando... las denuncias, como te decía, apenas que se cree que el 20% pone la denuncia en extorsiones. Y estamos hablando de 2,000 denuncias al mes, ¿verdad? Preocupante. El ministro, cuando tuvimos el gusto de tenerlo aquí, admitía y decía, porque en aquel entonces estábamos con el tema Bukele, que también quiero que hablemos de ese tema, sí, claro. Decía... Tengo que combatir el tema en las cárceles porque desde ahí adentro se dan las órdenes. Sí. Y entonces había empezado esa campaña y había hablado de que iba a construir no sé cuántas cárceles, de que iba a tratar de cambiarlos de lugar, eso todo. Pareciera que empezó con buen pie y que se le fue de las manos. Porque ahora él mismo vuelve a decirlo, desde adentro de las cárceles es que se dan las órdenes. De ahí viene el origen del tema y por eso se están amotinando, ¿verdad? Porque los estamos cambiando a otro tipo de cárceles a los líderes, ¿verdad? Digamos, casos como este. Max Van, ¿cuántos motines en lo que va el mes? Por lo menos llevamos, recientemente, entre 4 o 5 fuertes, de los que tenemos conocimiento, porque de pronto han habido otro tipo de expresiones al interno motines, y que no se han hecho tan público, pero el reciente, el de las gaviotas, es el resultado de las acciones precisamente del traslado de estas cabecillas de la Mara Salvatrucha y la de 18 a centros de detención con mayores niveles de seguridad. E incluso suena increíble que hayan mayores de edad en estos centros de detención que son para menores de edad todavía. O sea, cuando uno ve las tomas, uno dice, no hombre, este no es adolescente, este no tiene 18 años recién cumplidos. Aquí hay gente que en el sistema penitenciario uno empieza a darse cuenta que verdaderamente el talón de Aquiles del más débil eslabón del sistema de seguridad y justicia sigue siendo el sistema penitenciario, y que incluso me atrevería a decir que tal vez una de las plazas más difíciles de poder llenar, que no ha funcionado ni desde el presidente Yamatei siendo en su momento propio director del sistema penitenciario, es ese, director del sistema penitenciario. Ya las historias sobre las requisas
paran siendo una fábula, porque son parte de la tradición guatemalteca que las requisas se den y que más se tarden en hacer las requisas y la verificación de colchones y la verificación de armas punzoportantes, el hecho de chips de celulares, dinero, drogas, etcétera, que nuevamente volverse a acomodar en otra reorganización de la operación y que en la próxima requisa se vuelve a encontrar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que del punto A, donde tratan de resolver el tema, en estos operativos, al punto B, sencillamente no pasó nada, porque si no, ¿por qué se vuelve a repetir la misma historia? No en esta administración. Volteamos a ver para atrás en los últimos 20 años o más y existe exactamente lo mismo. Recordamos el caso de la operación Pavo Real, fue eso. Claro. Nos sorprendíamos todos de ver que había mesas de billar, que había mejores condiciones de muchas de las viviendas de los guatemaltecos en el país, promedio, gente que trabaja y que está fuera de un centro de detención. Y sencillamente pareciera que eso, bueno, ya terminó. Y cuando vemos las requisas que acaba de hacer el Ministerio de Gobernación hace un par de meses para acá, vimos que nuevamente, me imagino que para un director de un centro de detención, el ver que ingresan pisos, que ingresan gabinetes, que ingresan camas, que ingresan electrodomésticos, no causa ninguna sorpresa. Es muy normal en cualquier cárcel del mundo. Pues no, aunque me digan que un juez autoriza que se le asigne a un privado de libertad un aire acondicionado, una estufa o microondas, no es normal que en un centro de detención ingresen pisos, ingresen albañiles, ingresen material de construcción y que vean enfrente de sus ojos del director y de los guardias y de las autoridades del despacho que deberían de tener control de que sencillamente se está generando un tipo de turicentro al interno de los centros de detención. Bueno, la granja penal de Pavón, pues ya no puede ser granja porque ya toda fue ocupada, como está sucediendo en la actualidad, cualquier terreno vacío hay que hacerle un edificio, hay que hacerle una colonia, ¿verdad? Entonces la granja penal ya no puede ser granja, que esa fue la idea original de que sembraran su propio alimento. Tampoco ya no hay fábrica de pelotas en la granja Canadá. Las mejores pelotas, yo me acuerdo, se moría uno por comprar una pelota de puro cuero, ¿verdad? Fabricada. Las que cuando se mojaban pesaban como piedra. Claro, porque era y uno perdía 2 neuronas del cabezazo que le daba. Pero eran fabricadas ahí, seguro. Las mejores hamacas en el tema. Yo tuve el gusto de trabajar, digamos, cuando estábamos estudiando Derecho, con las privadas de libertad en el COF, el Centro de Orientación Femenino, que clasificación de cardamomo, ahí se empacaban los dulces, ¿no? Así la fábrica de dulces que nos ayudó en ese proyecto. Hoy los dulces te cuesta abrirlos porque los empaca una máquina. Sí. Si ustedes se dan cuenta, no los abrís, quitándole la ruedita, rompes el empaque. Sí, es difícil. ¿verdad? Porque ya no los empaque. Bueno. Pero aquí lo que pareciera es que es un éxito ahorita. Encontraron de todo, les quitaron de todo, encontraron a estas personas metiendo plata. O sea, ¿qué están planeando hacer adentro? Que están metiendo municiones adentro. O adentro se hace el tráfico, 400 balas, por decirlo de alguna manera. Es todo un éxito, pero después vuelve a quedar en manos de los cuadros medios, como les llamo yo, y se vuelve a permitir el ingreso, se vuelve a permitir. Se habla 1000 veces de que se puso una antena para cortar los celulares y es mentira. No sirve. ¿Verdad? Las antenas no sirven, encuentran cómo... bloquea más la señal de los vecinos que los propios reclusos, que no deberían de tener ningún aparato. El lugar donde están construidos los centros, pues a la vecindad tienen internet y les van a ofrecer plata al dueño para que les mande la clave. Recordemos cuántas veces no se ha denunciado que algún privado de libertad salió a celebrar la piñata de su hijo en un centro comercial, claro, y aparecen los guardias de tema penitenciario resguardando la celebración de la piñata, o quienes iban a salones de belleza, o quienes se movían a sus libres y a sus anchas en ese sentido. O sea, eso pasa y eso es parte del chiste y la caricatura que es el sistema penitenciario en Guatemala. Sí. Pero al final de cuentas, más allá de ser una anécdota, lo que sigue preocupando es que las formas de delinquir se vuelven más seguras dentro de los centros de detención, claro, para el tema de las extorsiones, que estar afuera donde tengo un espacio abierto que puedo tener 20,000 enemigos tratando de ser el que maneje esta operación. Mejor la manejo desde la cárcel, con mi resguardo, con mi entorno de lealtad, incluso con de alguna forma la complicidad del Estado en esta operación, y para mientras son los guatemaltecos afuera que siguen aguantando el tema de la extorsión, aunque hay que decirlo, en esta administración el ministro sí por lo menos desarrolló en una primera instancia, una primera acción de gobierno, una fuerza de tarea para combatir la extorsión, para tratar de eliminar este flagelo, y tristemente pues creo que el buen deseo o la buena acción fue alcanzada o superada
por la picardía, por la maña o por el deseo criminal permanente de estas personas que siguen haciendo lo que se les da la vamos a hablar de eso, porque digamos, ahí está el tema de las extorsiones y el tema del narcomenudeo y todo. Sí. Max, yo hablé la semana pasada de las fuentes, digamos, una fuente que siempre ha estado cada vez más o menos, y la gente sigue recordando, en tiempos de Ubico no había carteristas porque los agarraban y les quitaban las manos, Sí. pero, pues, la delincuencia común. Ese indiscutiblemente es una fuente de violencia. Los carteristas, la gente que te asalta, y vimos a la par del Congreso de la República, se metieron con todo y una moto, lo mencioné la semana pasada, adentro de la farmacia, le quitaron el celular al cuate, salieron huyendo, y por primera vez veo lo útil de que hubiera tráfico. No pudieron escapar, se fueron por la banqueta, y un señor que compone licuadoras, que yo lo sigo llamando el héroe de la jornada, ayuda a agarrar al cuate ahí, enfrente de un cuerpo de policía, el cuerpo encargado de la seguridad del Congreso de la República. Historia trágica y dantesca. Velorio de un integrante de una pandilla, la gente en la funeraria, entra la pandilla rival, como no les alcanzó, rematan a los que están adentro, y esto a una cuadra de la estación de la Policía Nacional. Entonces, dice uno, o sea, para atreverse a hacer esto, porque saben que no hay respuesta. Y porque pasa esto, y volvemos a un tema que de repente lo abordamos más adelante, es porque las capacidades del aparato de inteligencia civil para poder anticipar este tipo de eventos, saber cuáles son los modus operandi, saber dónde es que se desarrollan esas actividades, o dónde puede ser que se dé determinado evento, sencillamente no funciona. Aquí es muy clásico que el guatemalteco que está en las redes sociales, o que está escuchando o en la radio, o que está escribiendo un mensaje en cualquier red social y dice, miren, en la calle tal, de tal zona, hay un operativo, porque ahí hay 3 delincuentes y les toman fotos. Y no pasa nada, sigue esto, y en una semana vuelven a dar la misma noticia en el mismo lugar con las mismas personas. Quiere decir que el aparato de inteligencia Bueno, estos que estaban ingresando las municiones tenían ya órdenes de captura. Desde 2017. Que no se habían ejecutado las órdenes de captura. El esposo de una señora, la que iba ahí, que está sindicada, llevaba 13 años en prisión por no delitos menores, y estos dos pues estaban desde el 2017 pues de alguna forma pendientes de ser capturados. Y todavía llegan al sistema y ahí no está registrado quiénes tienen órdenes de captura, como para dejarlos entrar o no, hasta que los detienen porque les encuentran las municiones, porque ahorita había control, se dan cuenta, estos los debimos haber agarrado. Siempre tenían un pendiente. ¿Verdad? Estaban los pendientes. Mira, te vuelvo a poner de ejemplo lo que pasó ya a la par del Congreso de la República, ¿verdad? Que estamos hablando todavía de delincuencia común. Los cuates en moto se meten adentro de la farmacia, se roban el celular, tratan de huir por la banqueta atropellando a medio mundo. El cuate corre atrás de ellos, los bota. El señor que propone licuadoras, le sigo haciendo propaganda porque además tiene una gran clientela, ayuda a atraparlo. El video se vuelve viral. ¿Cuál es el delito? Intento de robo de un celular. Entonces ya están libres. Intento de robo, porque al final no se lo robó, ¿verdad? Intentó robárselo. Ahora, Roberto, no hubo violencia para el robo, entonces es un delito menor eso con tu que un juzgado de paz lo deja libre. Eso pregunto con tu experiencia legislativa. ¿Será que este es el país que requiere mayor legislación para poder atacar esos temas? ¿O sencillamente lo que no tenemos son autoridades, hablo de cualquier del Ministerio de Gobernación, jueces, etcétera, para aplicar la ley? Digamos, o una mezcla de las dos. Vamos a entrar a ese tema porque aquí yo insisto, desde que tuve el honor de ser presidente del Congreso, yo les decía, nuestro mayor problema está en el organismo judicial, para cualquier tema, Max. Porque si yo detengo a alguien por corrupción, que es la lucha del presidente Arevalo, la lucha contra la corrupción, encuentro a alguien cometiendo un acto de corrupción, le meto la denuncia, que es lo que le corresponde, y va a depender del Ministerio Público darle trámite o no a esta denuncia, ¿verdad? Para que el Ministerio Público lo lleve a un tribunal, ¿verdad? El Estado se vuelve querellante adhesivo y en poco tiempo el sistema de justicia lo va a dejar libre o le va a dar una condena, le da una medida sustitutiva. El juicio nunca termina. Yo conozco juicios que llevan 20 años y no han terminado y la gente está en la calle con la medida sustitutiva. Y por eso es que ahí yo soy un crítico de este tema, tal vez a muchos no les va a parecer, pero cuando se habla incluso de promover
el retirar y denunciar el pacto de San José sobre la pena de muerte, digo, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué? Porque si no tiene un impacto inmediato, una disposición como tal, en un sistema judicial tan cuestionado, tan endeble, tan poco certero, pues sencillamente al final una medida que podría generar un impacto en la sociedad como ejemplo, pues no se da porque entre la falta de certidumbre del sistema y la presentación de los diferentes amparos que permite llegar hasta casación, pues resulta que pasaron 20 años y resulta que lo que se quería hacer en su momento ya no tuvo sentido. Es mundial. Aquí, digamos, mundial. Hay que hablar de la pena de muerte en otra ocasión. Aquí ya no se puede aplicar. Sí. Ese artículo, la pena de muerte está permitida en la Constitución. Sí. Pero es al mismo tiempo... La parte del indulto. Pero al mismo tiempo es el único artículo de la Constitución que lo puedes derogar sin consulta popular y con mayoría normal, ¿verdad? No mayoría absoluta. O sea, con 81 votos puedes quitar la pena de muerte de la Constitución, ¿verdad? ¿Por qué no se hace? Porque es impopular, dice. Sin embargo, la pena de muerte no se puede aplicar, no por los tratados internacionales. Ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ya los que estaban sentenciados a pena de muerte ahora los condenaron a otra cosa, ya se cambiaron las leyes, pero el tema no es leyes. Porque regresando a ese tema, estamos hablando apenas de delincuencia común. Se aprobó y costó un mundo, ¿verdad?, aprobar la ley de celulares. Si la ley de celulares funcionara, no se robaran los celulares. Claro. ¿Verdad? Pero entonces no te sirve nada aprobar leyes si realmente no se aplican, ¿verdad? ¿De qué te sirve? La famosa ley Tigo, que era para aprobar las antenas que iban a bloquear el tema, y al final la ley Tigo sirvió para otra cosa y el bloqueo nunca se dio. Y Roberto, ¿verdad? Y al final de cuentas, las leyes paran envejeciendo muy rápido con las nuevas... con las innovaciones que se dan dentro de la tecnología y los diferentes cambios que el sistema o que el crimen organizado en sus diferentes expresiones para corriendo más rápido que las capacidades del Estado en dar respuesta. Sí. Entonces, aquí estamos amarrados a camisas de fuerza que se quedaron estáticas. De las fuentes, la delincuencia común, ya vimos que eso va a continuar. Salen con una libertad inmediata, el sistema los deja libres, se queda en un intento, en tentativa de no sé qué. Y gracias a Dios que no cobró la vida de ninguna persona, porque de repente hasta... ¿Verdad? Y a ellos sí les dan medidas sustitutivas, porque ya no hay espacio en las cárceles. Otra fuente es las pandillas, que hablamos del tema. Ahí vienen las extorsiones, en el tema de las pandillas viene el narcomenudeo, todos los chantajes. Sicariato. El sicariato son... ¿verdad? Decía Carlos Castresana, el primer comisionado de la CICIG, que Guatemala tiene unos de los sicarios, los mejores sicarios del continente. Y cuando ves un asesinato de verdad, ves ahí que ahí están las 5 balas, 8 balas en el lugar exacto. O sea, tienen una experiencia importantísima y tiene que ver con la ley de armas y municiones, con la falta de control en el tema, con los polígonos clandestinos, los con la impunidad que la gente anda con temas las armas, sociales, ¿verdad? del mismo origen de todas estas pandillas y cómo se alimentan a partir de estos espacios. A mí me ha tocado estar, y me imagino también, en estas colonias muy deprimidas desde el punto de vista económico y de infraestructura y todo. De hecho, acabo de venir de una zona cercana a esto recientemente y uno ve y dice, bueno, usted no entra a la colonia, sino la señora que está ahí es la que autoriza que un muchacho lo acompañe a usted en el recorrido, y ese muchacho en el recorrido es un sicario wannabe o pequeño en formación, que ha de tener algún tipo de banderas, avance. Banderas, que tristemente de tener eso. O sea, cuando usted voltea a ver para arriba y ve los tenis colgados en el alambre, usted va a saber que es un centro de distribución, y si es Adidas, para la redundancia de la marca, o es Nike, va a depender de si es Mara 18 o es Salvatrucha. Ajá. Esos son temas de detalles que la gente desconoce, porque la gente vivimos a veces metidos dentro de la propia burbuja de nuestro entorno, con información muy limitada, o no nos preocupa mientras no nos afecte. Y eso que el crimen organizado, que las maras, que la delincuencia, tienen también modalidades que van siendo cíclicas. Ajá. El tema de los asaltos a los bancos, claro, que ya pasó, el tema de los secuestros. En mi familia, mi papá lo secuestraron en el año 98 y fue una situación muy complicada en ese entonces, que estaba muy en auge el secuestro. ¿Se recuerdan ustedes los asaltos a los autobuses y lo que se generaba como caos multiplicado por la cantidad de gente que iba en los autobuses? Fue terrible. De hecho,
parte de que hoy vemos en día la cantidad de motos que vemos, aparte de decisiones de la municipalidad para quitar rutas cortas que también tienen que ver con el tema de seguridad, al final, pues hoy en día es el resultado. Pero ya el robo de los anteojos era parte de lo común, o el robo del equipo Casi de sonido en el carro, la cadena. Era lo menor, era lo folclórico, si lo queremos ver así, comparado con los problemas que hoy en día vemos. Para irnos un poco rapidito, estamos hablando de delincuencia común. Estamos hablando de maras que controlan el barrio completo, sí, incluyendo los negocios, espacios los territoriales, todo el espacio territorial, logra que se vacíen. Ahora hay un tema nuevo, los famosos ciberdelitos, los ciberdelincuentes. Se meten a hackearte tu WhatsApp, se meten a hackearte las cuentas, te amenazan a través, te citan en un lugar, y ahí está el famoso caso del influencer aquel. Barruco Pop. Sí, el Barruco. Tristemente, sí. Lo citan en un barrio, era para asaltarlo, y lo asaltan, lo roban, después matan a las que lo asaltaron. O sea, estamos hablando de todo eso. Estafas a partir del ciberdelito, incluso con inteligencia artificial, que permite replicar tu voz y recibir una llamada de don Roberto Alejos diciéndole: necesito que me deposites a tu hijo, porque si no me van a matar. Y de repente el hijo, ¿cómo voy a dudar si una llamada, un teléfono X, mi papá pidiéndome tal colaboración, y de repente resulta que era inteligencia artificial? O por supuesto, los niños, y es una plática que también acabo de tener recientemente, el día de hoy precisamente, sobre cómo están expuestos a esta cantidad de depredadores sexuales, gente que se hace pasar a través de los pequeños espacios de juegos que hay en línea. Roblox es uno de ellos, en donde hacen un perfil falso y se meten como niños, interactúan con los niños con unas consecuencias terribles. Ahí es donde ahí también, pues tristemente, aparte que la legislación no está lógicamente actualizada al avance tecnológico, donde los papás tenemos que ponerle atención a eso todos los días. Ahí está pendiente de legislar el tema. A mí lo que pasa es que ya el tema de legislar... ya es sobre legislar. Ya el tema de estar legislando cuando realmente es un tema de personas. Mira, la delincuencia organizada, que no la hemos tocado, que es una cosa, está mejor organizada que la Policía Nacional Civil, está mejor organizada que cualquier comité de barrio en materia de seguridad, es impresionante. Pero la delincuencia organizada a nivel mundial, estamos hablando de tráfico de drogas, que ya no es el negocio número 1 en el mundo. Ahora estamos hablando del cibercrimen, estamos hablando tráfico de armas y municiones, que ese sí ocupa los primeros lugares en el mundo, junto con el tráfico de personas, la trata, la venta de órganos, la prostitución, todo lo que tiene que ver con la migración. Eso es un tema de la delincuencia organizada. Y como les digo yo, ellos sí se organizan. Claro. El Estado no se organiza, o nosotros no nos organizamos, ¿verdad? Y redes de contrabando, en donde aparece muerto un fulano, ¿y qué hacía? Pues tenía una canoa, pasaba productos de un lugar a otro, o era lo que antes era la Guardia de Hacienda, la policía que está parando furgones, o formó parte del robo de un furgón cargado de medicamentos, que es otro tema también delicado. Estamos hablando de todas las fuentes, Max, pero yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente, o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle: para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Y agregamos un elemento importante que va hoy en día teniendo un componente de carácter político, ya no per se en el significado original de terrorismo como tal, pero hoy sí el gobierno de Estados Unidos asigna la etiqueta de terroristas a las personas relacionadas con una de estas vertientes del crimen organizado, como es el narcotráfico. Y recordemos que en el caso de El Salvador, el interés del presidente Bukele y la legislatura de la Asamblea de designar terroristas a los miembros de las maras, cosa que también en Guatemala se ha estado tratando de dirigir esta calificación a estos grupos de esta manera, para que los esfuerzos del Estado sean mucho más fuertes y contundentes en función de esta figura del terrorismo. Hablemos de eso, Max, porque digamos, yo hablé, insisto, la semana pasada de por qué somos un país vulnerable. En ese tema,
pues tendríamos que hacer otro podcast para hacer un análisis de coyuntura. Digamos, el desorden público viene desde la pandemia, nos desordenamos como país. Institucionalidad debilitada. Estamos hablando los desastres naturales aquí, que hubo un temblor y ya se vuelve una cosa terrible, incendios, los volcanes, que se desbordó un río, y todo se vuelve un caos y provoca delincuencia. Hablamos de la situación de pobreza extrema que seguimos viviendo, en donde no hemos podido superar los números. Estamos hablando de la conflictividad social, seguimos teniendo graves problemas en el tema del agua, la propiedad de la tierra, el racismo, el clasismo, o sea, toda una conflictividad social que mantiene a la gente desestabilizada, y el tema que es, en todo caso, el más preocupante, que es el debilitamiento de las instituciones del Estado. Sin duda. Y yo agregaría algo que es un buen recorrido el que hiciste, sin duda. Agregaría, tal vez es la falta de capacidad que tenemos como sociedad de poder llegar a un acuerdo político-societal que nos permita definir cuáles son los objetivos de país que tenemos. Esto no es un discurso que uno pueda venir y promover a nivel de una comunidad como tal que ve los flagelos de la violencia todos los días, pero sí dentro de las élites, no importa si económicas, sociales, políticas, académicas, religiosas, donde podríamos llegar con esto, porque todos entendemos que lo que está pasando en Guatemala tiene una razón. Aquí sí habrá temas de presupuestos en donde se necesitan 12,000 policías más que salgan a la calle y que eso podría contener la seguridad del país, o si tenemos que construir tanto número de cárceles de máxima seguridad, o si mejorar el sistema penitenciario, o dar mejor equipamiento, o si tratar, por ejemplo, en la reciente visita de la presidenta Sheinbaum a Guatemala, tratar de cubrir los 300 puntos de porosidad que tienen los más de 500 kilómetros que hay de frontera, 950 kilómetros de frontera que hay entre los dos países. O sea, es un tema integral, pero a rato el país nunca se ha puesto a discutir entre este y otros grandes temas cómo podemos llegar a un acuerdo político-societal, y lo dejamos a la larga. Y al final dependemos de quien llegue, el ministro de turno o la autoridad de turno o el diputado de turno, que tenga mayor o menor voluntad o conocimiento para poder tratar de paliar la situación. Pero no hemos llegado a atender las causas estructurales que muy bien las estás identificando. El diagnóstico está. Si cuando uno ve los planes para poder contener la violencia y la delincuencia, no cambia mucho. Lo que cambiará es uno determinar cuáles son las acciones en el corto, en el mediano y largo plazo. Y todas pasan por lo mismo. Pasa por el tema de políticas públicas, pasan por el fortalecimiento institucional, pasa por acciones inmediatas que permitan generar de la percepción a la realidad, que por lo menos está recuperando el control de la sociedad o territorial, y los temas de inteligencia. Y de ahí en adelante podemos discutir si modificamos la legislatura para poder fortalecer determinadas áreas que permitan al Estado enfrentar de mejor manera a un crimen que no tiene ninguna aduana que sortear. Tienen un paso libre y que hoy en día en la transnacionalidad se vuelven muy fuertes. Y con un agregado que es el final. Si Guatemala estuviera, y lo digo con todo respeto, donde está ubicado Uruguay o Paraguay, realmente importaría poco lo que pase en nuestro país. Pero estamos en el punto de ubicación geopolítica, que eso es para otro programa, en donde estamos en medio de una línea de tránsito de narcotráfico, con una posibilidad de empezar a producir nuestra propia droga para exportar, en una línea de migrantes irregulares y una línea de posibles terroristas que puedan, a partir de esas actividades u otras, tener un camino de llegada hacia Estados Unidos. Eso nos ubica en una posición en la que Guatemala tiene esa gran oportunidad o ese gran desafío de la vulnerabilidad, pero también la oportunidad de construir. Aquí hay socios estratégicos que nos gusten o no nos gusten, están hacia el norte y que nos piden cuentas hacia abajo, pero que entonces, si no logramos fortalecer esa relación, ni se benefician ellos y nos perjudicamos nosotros. Un tema al que no le hemos sacado provecho realmente. Sin duda. Le sacan provecho otros. O sea, estamos en el centro de las Américas, literalmente, con acceso a los dos océanos, en pocos kilómetros para irte de un océano al otro. Tenemos un país enorme como es México de un lado, y estamos al frente de todo un istmo centroamericano que debería estar aliado. Es decir, de cualquier manera, nuestra parte, además multiclimática y de todo lo demás. Economía, la más fuerte de la región. Incluso te diría, los recientes acuerdos entre Estados Unidos y Guatemala, que eso es un tema importante para que usted lo tenga en cuenta, es que no se dan en tema de desarrollo de infraestructura en los próximos 30 años entre el secretario de Transporte de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. Se da a nivel de cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que responden al secretario de la Defensa,
Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay un elemento estratégico de Estados Unidos en un país que es un enclave estratégico para Estados Unidos en términos de traslado de tropas, eventualmente en la mejor capacidad portuaria para el desembarco de productos, pero también de operaciones que vayan hacia otros objetivos. Tenemos a Guatemala, no es La Libertad, no es Acajutla, es Guatemala y Chiclayo en Perú como puertos estratégicos de esa línea de interés de Estados Unidos. Como digo, no del secretario de Transporte, del secretario de la Defensa a través del Cuerpo de Ingenieros. Eso tiene un sentido muy importante por el tema de narcotráfico y crimen internacional. El tema de seguridad, claro. El tema puertos, ferrocarril, así es. Se va a controlar el tema migración, el tema de China, que a Estados Unidos le preocupa tanto, y sobre todo el tema de drogas. Decían pero incluso, Max, digamos, este es un convenio a 30 años. Sí. Está bien, digamos, va a haber una lucha ideológica que si se lo iban a dar a los gringos o no. O que es la soberanía. O que es la soberanía, todo el discurso. Eso lo de siempre. Ya estamos en el tema, es una etapa de estudio, después viene una etapa de implementación, tendrá que salir a licitación. Pero digamos que hay un proyecto de 30 años. Me preocupa la actualidad. Cuando uno pregunta en la calle, nosotros hacemos encuestas, estudios, la gente dice, necesitamos un Bukele. Sí. Realmente necesitamos un Bukele. Está bien lo que es un Bukele, lo podemos hacer en Guatemala. ¿Qué podemos hacer? Parecido. ¿Cómo puedo hacer un Bukele sin caer en lo dictador y en lo violador de derechos humanos de Bukele? Yo doy una respuesta que... Te dejo ahí la pregunta, que es el reto de todo el mundo. Necesitamos un Bukele. Yo siento que doy una respuesta a veces que no es muy popular para muchas personas, porque el guatemalteco ve con envidia por razones todavía de rezagos de la Capitanía General, como este país que representa a nivel centroamericano esta economía fuerte, pues nos sentimos orgullosos de los lagos que tenemos, de la tradición histórica, cultural, de las culturas vivas, de los pueblos originarios, de tantas cosas, pero que de alguna forma nuestro vecino en este sentido tenga mejor éxito en temas de consecución de seguridad, sin conocer cuál es la profundidad del proceso que llevó a que esto se diera a cabo, es muy preocupante. Alguien me decía, mire, es que ¿no cree usted que sería bueno que viniera un Bukele? Le digo, no se puede. No quiero repetir el discurso del ministro de Gobernación porque no se lo estoy comprando a él o al presidente, pero no se puede, porque para que eso pasara, y no va a pasar, usted tendría que tener 54 de 60 miembros de la Asamblea Legislativa. Aquí usted no va a tener jamás una mayoría a esos niveles de lo que tiene el presidente Bukele, que una cosa es el discurso del presidente Bukele candidato y otra cosa es el discurso del presidente Bukele presidente. Ese tipo de elementos que le permitió a él despacharse a la fiscal general o al fiscal general, cosa que no se pudo hacer en Guatemala, más allá que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la fiscal, no importa, que si usted se despacha a la Corte de Constitucionalidad, si usted se despacha a la Corte Suprema de Justicia, si usted gobierna el país con estado de excepción todos los meses, pues las condiciones para poder hacer eso están puestas, pero en Guatemala eso no se va a poder hacer. Lo que creo que seguimos sin hacer o en atender es que debemos de crear la propia vía guatemalteca para poder hacer nuestros planteamientos de cómo queremos que resolver los temas. Por eso hablaba del acuerdo. Y si no del acuerdo, pasemos a la acción. Tal vez el acuerdo así es que vamos a perder mucho tiempo y el diagnóstico, no. Pasemos a la acción, pero la acción desde nuestra realidad y nuestras posibilidades. Yo siento que El Salvador es un buen ejemplo que funciona para El Salvador. Ellos tendrán otros problemas desde el punto de vista de la deuda pública interna, todavía la falta de capacidad que tienen de generar la capacidad de producción importante para ser un país verdaderamente competitivo, autosuficiente. Depende mucho de Guatemala. Para que sepan ustedes, el 65%, por ejemplo, de productos lácteos que El Salvador consume vienen de Guatemala. Quiere decir que no hay una industria, en este caso, pues de productos lácteos que abastezca este mercado. En su momento se hablaba que lo que sucedía en el río Lempa, que nace en Guatemala y que abastecen energía eléctrica a Honduras, pero también a Salvador, provenía de mucho del insumo del agua potable de consumo que se da en San Salvador. Es decir, somos países interdependientes. El Salvador pasa con una historia distinta, que tienen éxito en esto, tendrán éxito en otros temas. Guatemala tiene que escoger su propia vía para ser exitoso. Si eso representa hacer 5 cárceles más en Mazagua, en Petén, aprovechando la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio, donde seguramente hay propiedades que fueron en su momento confiscadas a narco o a funcionarios que han sido señalados por temas de corrupción, pues hagamos uso de esas propiedades o esos espacios para poder desarrollar los centros de detención. Pero no las hagamos para que el día de mañana se inaugura como con grandes bombos y platillos, que es el centro de seguridad más importante que tiene Guatemala, y hay un boquete en la pared, porque entonces no sirvió de nada.
Preguntemos a quienes siempre, que sí sepan, y ahí sí, tal vez el ejemplo de El Salvador es un ejemplo bueno para replicar y decir, bueno, mire, mándenme ustedes al ingeniero, al arquitecto que diseñó esto y lo hacemos exactamente igual. Hasta la empresa constructora. Hasta la empresa constructora. Y después diseñamos los procesos internos de acuerdo a las características de la ubicación de Guatemala, del crimen organizado, de las posibilidades a nivel de fuerzas de seguridad. Porque no hay cultura realmente de amor por el país. Uno dice, yo adoro Guatemala, pero no se da cuenta cómo el tema de aceptar la corrupción, no convertirte en un fiscalizador, no saber votar, o sea, te vuelve realmente una especie de irresponsable ante lo que está pasando entre la nación. Mira, indiferente ¿qué pasó con Bukele para seguir con el tema? Bukele gana las elecciones después de haber estado en el partido de la izquierda. ¿Qué era el partido de la guerrilla? Mira, que era el partido de la guerrilla. De la izquierda, de la guerrilla. La pura guerrilla. ¿Verdad? Fue alcalde, su primer paso. Gana después de separarse de todos los partidos, con un discurso antipartidos políticos, primer tema, ¿verdad? Gana la elección. En El Salvador, las elecciones para diputados son a la mitad del periodo. Bukele hace un poco lo que hizo Chávez en su momento, de invadir el Congreso de la República, decirle, si yo pudiera, los echaba a todos ustedes aquí del Congreso de la República, armado con el ejército. La gente lo aplaudió, ahí dejó el tema. Y entonces después, cuando van a elecciones para diputado, gana aplastante mayoría en el Congreso de la República. Mete literalmente presos, detiene por mucho tiempo a grandes empresarios, a expresidentes de la República, y no en juicios largos. Aquí Otto Pérez lleva cuánto tiempo de estar ahí, cuando en El Salvador fue un tema de jalar a saca, el otro se fue huyendo, al otro le dio un paro cardíaco, al otro le quitaron todos sus bienes, y en cuestión de años ya había sido condenado, ya había sido juzgado, ya había sido un ejemplo, lo habían expuesto públicamente, y el santo remedio para que no se volviera a dar. Gana aplastantemente las elecciones y entonces puede cambiar las cortes, puede cambiar al fiscal, puede hacer lo que quiere a través del Congreso de la República, mientras aquí el Congreso se elige al mismo tiempo que el presidente de la República, al mismo tiempo que los alcaldes. Tenemos ya 27 partidos autorizados para la próxima campaña, vamos a llegar a más de 30 y pico, 40. No se puede hacer. Un proceso de comisiones de postulación absolutamente desgastado. Inútil. Yo siento que muchas cosas difíciles, sin duda, y yo creo que en serio, voltear a ver hacia El Salvador, pues uno puede ver con optimismo y ojalá que algún día Guatemala estuviera en las condiciones. Pero encontremos nuestra propia vía. ¿Qué hacemos entonces? Yo pensaría que sin duda la parte del fortalecimiento institucional, no sé si El Salvador tenía esa parte cubierta, pero sí creo que hay que tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo. Creo que las acciones inmediatas son las que llaman los estadounidenses los quick wins o las victorias cortas, que es el control territorial de las fuerzas de seguridad, por lo menos en esa combinación entre ejército en una vocación más democrática, aunque tiene limitaciones, y por supuesto la Fuerza de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil. Los temas de recuperación o de ampliación del número de elementos a 12,000 agentes, pues ya será un proceso que tiene que estar reflejado dentro de un esquema de presupuesto y ver si este esquema de presupuesto hoy en día para el próximo año está reflejado o es aprobado o no. Toda la parte de la creación de las plazas, la necesaria retoma de la Academia de la Policía Nacional Civil, la reforma policial que quedó tan pendiente y desbaratada al final de la administración de Jimmy Morales, hay que decirlo. Esto también de alguna forma debilitó las posibilidades que se tenían desde la inteligencia ciudadana. Creo que esas son acciones que se pueden tomar de carácter inmediato, pero traten ustedes de cambiar en serio las respuestas o las reacciones en el cortísimo plazo. Ya en el mediano y largo plazo ya podemos hablar de temas de políticas públicas, podemos hablar no solo la parte de respuesta en seguridad, que es fundamental, pero esto, como bien lo has mencionado, tiene una integración tristemente tan amplia que pasa por las condiciones socioeconómicas, pasa por la presencia a nivel territorial. Aquí hay territorios en Guatemala que no tienen presencia del Estado. Vámonos al norte de Huehuetenango y el Estado no existe. Vámonos a la faja transversal del norte y tampoco pasa eso. ¿Y quiénes ocupan la ausencia del Estado? Las organizaciones del crimen organizado y narcotráfico, porque son los que llevan la seguridad, son los que llevan la educación, son los que llevan la salud, y hace que las poblaciones, en agradecimiento a lo que el Estado no les ha dado, pues empiecen a ser parte de un ecosistema, por así decirlo, que se beneficia de esta presencia y de la ausencia del Estado. Creo que si logramos entender que esto es un abordaje integral y tomamos con responsabilidad y seriedad los temas que nos tocan como país,
y que en el Congreso también se refleje esta voluntad para que no solo sea la tema de fiscalización como parte de un derecho que tiene el diputado, pero un ejercicio de seriedad frente a las demandas de los ciudadanos que ellos representan, pues de pronto empezamos a tener algún tipo de respuesta. Y hay algunas, como digo, pueden dar resultados en el corto plazo. Yo creo que si eso nos permite dar resultados en el corto plazo, es lo que yo llamo una especie de tarjeta de llamada de aire. Me da tiempo aire para poder generar otras batallas dentro del ejercicio de una administración y con eso poder enfrentar desafíos más grandes. Pero si no tengo el tiempo aire y me gasto el saldo político que me permite tener el inicio de una administración, hoy, a la altura que hoy en día está el gobierno del presidente Arévalo, se le acabó el saldo. Se le acabó la confianza, se le acabó la paciencia y la gente lo que está pidiendo son explicaciones y soluciones urgentes. Ese es el gran desafío que tiene Guatemala. Fácil no lo es, pero hoy en día sentimos que incluso podemos llegar el país a perderlo frente a las manos de estructuras criminales de primera línea que ya no ven el poder desde atrás en bambalinas, sino el ejercicio de primera línea, claro, a decir, bueno, aquí somos los que mandamos hoy día, el poder hegemónico cambia. Ahí es donde la población no entiende cuando decimos la cooptación del Estado. El Estado está tomado. Yo hablé de un Estado fallido, casi me matan con el tema del Estado fallido, de la refundación del Estado. Pero digamos, el debilitamiento de las instituciones, porque el Estado está cooptado, porque el Estado está tomado. ¿Cómo se lo explicamos a la población en qué consiste? Es decir, ¿cómo explicarle que es el crimen organizado local más el crimen organizado internacional a través del narcotráfico, la trata de personas, todo lo demás, los que de una u otra manera están atrás del poder, son los que manejan todo el tema? Y Roberto, y vemos con preocupación... ¿Cómo lo explicas para que la gente lo entienda? Y vemos, pero es que, ¿sabes qué lo que pasa? Que incluso solo me quiero echar 2 pasos para atrás, ¿sí? Recordándome, cuando uno dice, mire, yo prefiero los que señalamos o los que creemos que un modelo de no alternabilidad dentro del ejercicio del poder y que permite una reelección indefinida como lo que se modificó en El Salvador, creo que no es un camino bueno para la construcción de un espacio democrático de participación abierta, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. A veces dicen, no me importa, yo prefiero 10 años o 20 años de una dictadura que me arregle los problemas y no seguir viviendo una democracia que no me ha resuelto absolutamente nada entre la corrupción, la incapacidad y la falta de tomas de decisiones. Y cuesta mucho pelear contra un argumento de ese nivel cuando la gente ve que eso pasa, y más si le agregamos en el camino las batallas ideológicas que nos han anclado a las trincheras históricas de este país y que no nos han permitido avanzar. Entonces yo no puedo arreglar el kilómetro 44 de la carretera porque el tema de la corrupción, porque el tema de la amenaza, porque el tema de la ineficiencia y me corta las posibilidades. Yo no puedo avanzar en el tema de seguridad porque no, estos estaban en tal discurso ideológico en el pasado y hoy en día están en este y entonces no permiten usar esta herramienta porque si no traicionamos el discurso que nos identificó en el pasado. Que no podemos resolver los temas de educación sobre tal línea por lo mismo. Entonces, Guatemala tiene que empezar a salir dentro de esa cooptación del Estado, primero identificando que tenemos un problema, pero segundo, que la solución no está en no hacer nada, que la solución no está en, como dicen los españoles en buen sentido, que la tubería nunca se queda vacía, o se llena de agua, se llena de porquería, pero siempre se llena de algo, y aquí el que tenga mayores ganas y el que tenga mayor poder va a ser el que va a ocupar el espacio de esta cooptación del Estado que podemos revertir para otros objetivos y otros propósitos. Hay una ley física ahí, ¿verdad? Dice, todo espacio vacío se llena solito. Así nunca queda vacío. Llénelo usted porque se va a llenar, lo van a llenar. Y aunque otros. no me gusta, aunque no quiera, es que estoy cansado, es que me da igual, es que aunque le dé igual, le voy a decir algo, el 14 de enero van a venir nuevas autoridades y el 15 nuevas autoridades locales, departamentales o nacionales, y si usted no se involucra, si usted no exige, si usted no participa, pues sencillamente va a ver esto muy de lejos. Y el tema de la seguridad es un tema de diario, no es un tema electoral, es un tema de diario. Max, esa confrontación ideológica de yo no puedo hacer esto porque yo soy socialdemócrata y me van a criticar, sí, y yo no puedo hacer esto porque soy de derecha y van a decir que soy chairo, como se han ya oído, sí, bajando la palabrita, nos tienen un problema como, por ejemplo, la gente, seamos honestos, no confía en la policía, ¿verdad? No. Cuando hay un retén de policía le dice, uno se te lo van a asaltar, que te va a pedir mordida. Con todo respeto. O sea, no hay. Tiene más credibilidad en el ejército. Sí. Pero ideológicamente nadie se atreve a sacar al ejército de las calles o a darle una función de seguridad.
¿Qué hacemos ahí? Es que ¿Está el ejército realmente desperdiciado? Yo creo que el papel... Hacemos bien en darle ese papel de los puertos, aeropuertos y dejándolo fuera el tema de seguridad. Yo creo que hay una función democrática, una institución que sin duda ha sido importante, ha sido cuestionada para bien o para mal a lo largo de la historia, pero que ha estado ahí dentro de un manejo institucional, que ha tenido sus horas bajas y horas altas, horas bajas, porque han politizado la propia institucionalidad en los últimos gobiernos, y eso ha generado que mucha gente al interno de la institución se sienta molesta con lo que ha sucedido. Pero eso no quiere decir que dentro de sus responsabilidades democráticas y al final de cuentas contempladas dentro de la Constitución o dentro de la propia ley de orgánica del Ejército, pues podamos encontrar capacidades de apoyo a una institucionalidad de la Policía Nacional Civil que se queda corta en tema de equipamiento, en tema de disciplina, en tema de desplazamiento a lo largo de la frontera. Ya vimos que lo que antes no veíamos de esas incursiones de aparatos de seguridad de un Estado, México, a ingresar al espacio territorial guatemalteco es inaceptable, inaceptable. Y que dieron la vuelta, estuvieron la vuelta, y nunca recibimos. De hecho, lo criticaba yo, tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores y decirle, no puede ser que no haya habido un planteamiento de mayor queja de Guatemala hacia lo que pasó por esta incursión absolutamente de violación de la soberanía. Si esto hubiera pasado del lado mexicano, no la estaríamos ni contando. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque no hay una institucionalidad a lo largo de la frontera. Y si el ejército en ese sentido tiene la posibilidad o la obligación o las capacidades de poderse desarrollar en estas funciones que tienen al final de cuentas impacto dentro de la seguridad ciudadana, pues bienvenidos sean. El no hacerlo es no entender que para mientras que tomamos una decisión que puede ser ideológica o no, hay gente que se está muriendo, hay gente que le importará que esos 17 personas no suban a 46 y que deberían de bajar a nada, porque sencillamente hay alguien que ideológicamente o por temas históricos no se atreve a tomar una decisión en este momento que es beneficio a fortalecer un tema que es una demanda ciudadana. Y es que llevamos el tema mexicano. Aquí tocamos el tema, lo tocamos 2 veces, lo hablamos en una explicación de cómo se dio. Después tuvimos aquí al señor ministro de la Defensa dando alguna explicación. Decía, México mandó una excusa por escrito, ¿verdad? Lamentamos, la presidenta lo dijo en su conferencia de prensa, vamos a pedir disculpas a pesar de que nos pasamos la frontera, nos vamos a pedir disculpas a pesar de que tenemos un tratado y un convenio de compartir fronteras en la lucha con el narcotráfico. Pero México... En operaciones coordinadas, no en arrebatos fronterizos. Pero México y el gobernador de Chiapas acusa a Guatemala de ser cómplice de proteger al narcotráfico y al crimen organizado, y ahí es donde perdemos la solvencia de exigirle no se meta de este lado, porque nos vino a quitar al que estábamos protegiendo, porque al final se lo llevaron. La historia nunca se supo realmente qué hacía ahí una patrulla, qué hacía un jeep del ejército, no realmente el jeep tiene otro nombre, sí. ¿Por qué entraron los demás? Se fueron en una operación bien hecha los mexicanos, sí. Entra un carro, entra el otro a relevarlo, entra el otro por el otro lado a chocarlos, sí, una cosa era una escena de película, verdaderamente. Yo creía antes que lo del Señor de los Cielos era una exageración, sí. Y ya vi que no, tristemente la forma en no. que se tratan y se dice todo. No. Max, hay un tema, como para ir cerrando, que a mí me preocupa muchísimo y lo mencioné, insisto, en el programa pasado. Hay una niña que mata a su profesor en la escuela. Sí. ¿Sí? Hay otro niño que estando en una escuela dominical mata a su hermanito. Sí. Hay un pendejo, que no le puedo decir otra cosa, por respeto a nuestros seguidores, ¿ya? Que se pelea con unos motoristas, saca la pistola impunemente, sí. Y mata a otro que iba para el trabajo. Hay otro niño que le pega un balazo en la cabeza por un tema de juegos, supuestamente en Coatepeque, en la cabeza de un gimnasio, sí. Al otro niño. Bueno, el otro, y ahí sí, ¿verdad? Que ahí está el reto del cafecito. El otro idiota que agarra a patadas a la novia entre el carro y sí, después la novia, los policías no lo detienen porque ella dice que no va a poner la denuncia. O sea, sí. Max, esto se da, porque aquí hay 2 preguntas. ¿Se da porque la gente está tomando la justicia en sus propias manos porque el gobierno no le resuelve? ¿Se da por impunidad? Yo voy a hacer lo que se me da la gana, de todos modos no me voy a ir preso, y si me voy preso voy a salir rápido. O sea, se está pudriendo la sociedad. ¿En qué vamos a parar con Roberto, ese tema? Yo veo con mucha preocupación que creo que tristemente es la suma de los 2 aspectos que has mencionado, y tal vez nos faltará un tercero que tal vez no lo hemos identificado, pero sí veo que la gente está equivocadamente tomando esta justicia por las manos, en donde no se pregunta quiénes somos parte del resultado del fragor del momento,
en una vorágine de violencia que tristemente hemos ido normalizando. Yo he escuchado en algunos chats en los que soy parte de personas que uno conoce que los identifica con otra conducta, que llegan incluso a decir, si yo tuviera el arma ahí en ese momento, yo le disparo una tolva al ladrón, a ese nivel del cansancio o a ese nivel del falso atrevimiento puede ser también de tomar una acción de ese tipo en un momento apremiante. No lo sé, yo nunca he estado en una situación de este calibre para decir que podría ser. De hecho no tengo armas, pero y respeto a quien las tiene, pero en este caso. Y lo otro es que sí, un sistema de justicia que no funciona, un sistema de justicia que me permite al final de cuentas salir impune. Recordemos también aquel caso de aquel señor que había agarrado cuentazos o balazos a un cuidador de carros en la zona 1, claro, que sale, lo dejan suelto y vuelve nuevamente a reincidir por otro tema. Es que verdaderamente la justicia se volvió una burla, un chiste para la sociedad. Entonces, decir, si no funciona el sistema de justicia, si las autoridades encargadas de vigilar la seguridad, que no me dicen, mire, la parte económica está fregada, pero si usted me garantiza que hoy en la mañana salgo de mi casa y regreso en la noche con vida, ya con eso ganamos. Ni siquiera eso me llegan a garantizar. Entonces, esta es la ley de sálvese quien pueda, la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del que no me importa, me voy a meter en la fila del carro, si me toca la bocina le saco el arma por la ventana para que aprenda que yo soy aquí soy el macho alfa, y paro la cresta frente a estas personas. Si llegamos a eso, verdaderamente vamos a vivir en un mundo de absoluta anarquía. Y estamos apostando a eso. ¿Y quién creen ustedes que se nutre de la anarquía? El crimen organizado, claro, el narcotráfico, hasta ahora las estructuras criminales. Uno dice la ley del oeste, viendo unas series de televisión del tema del oeste, de verdad es sálvese quien pueda. Y en la ley de la selva, pues que es un tema de la naturaleza, el más fuerte sobre el más débil. Pues la ley de la selva era un tema de sin leyes y sin nada. Max, ¿qué consejo le damos a la población, aprovechando que estás aquí, para el tema de seguridad? Tenías que decirle, tenés ahí enfrente un par de niños patojos, yo les aconsejo, o a usted señor padre, a usted señor maestro, a usted ciudadano, yo en el tema, no se vale que no les demos un consejo, Max. Es difícil dar un consejo cuando de pronto hay alguien que haya sufrido de manera directa los embates de la violencia, ya sea en el robo de un carro, en la extorsión. Bueno, yo no la he sufrido directamente, mi papá fue víctima de un secuestro en una época diferente, en la familia han habido temas de extorsión, gracias a Dios no ha pasado más de eso, y tal vez no tanto un consejo como una reflexión en el sentido de decir que yo sí creo que los temas pueden mejorarse en la medida en que nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos resolverlos. Seguir esperando sobre lo que pasa al lado, en el vecino, y no ver qué es lo que podemos hacer nosotros con lo que tenemos acá, es seguir queriendo ver Netflix, pero yo no pago cable y el vecino sí. Entonces es una realidad. Yo creo que aquí lo que funciona verdaderamente es que las autoridades adquieran el papel y el rol de seriedad que deben de asumir, que no nos vengan a dar vueltas con temas de que si la encuesta, que si la percepción. No, aquí la percepción a veces supera la propia realidad y la gente no se equivoca cuando tiene miedo de salir a la calle. La gente no se equivoca de sentir que cada vez sus libertades son menores. Si usted camina 20 metros y no importa en dónde, en la zona que esté tal vez catalogada como una zona roja, o una zona que puede ser catalogada como una zona supuestamente mucho más segura y premium, entre comillas, pues igual le van a asaltar a usted con un arma y le van a quitar parte de su vida y su derecho, e incluso pueden llegar a quitar la vuelta. Entonces yo pienso que involucrarnos, siento que la parte del ciudadano a veces ha dejado muy sobre la crítica y sobre lo que yo reaccionaría, y no sobre el involucramiento al rato dentro del ejercicio de la ciudadanía para poder cambiar esto. Creo yo que también pasa por la elección de autoridades que sean las que realmente identifiquen, pero no desde la demagogia, desde el populismo barato, sino desde la propuesta seria, la posibilidad de presentar verdaderamente planes que sean realizables en el corto, mediano y largo plazo. Todo esto tiene un proceso. El que le diga que va a resolver los temas de inseguridad en su momento, el próximo proceso electoral, en el minuto 1, es mentira. Eso no va a pasar. Esto es un proceso, pero sí se pueden ver acciones en el minuto 1 en adelante. Y esas tienen que empezar el 14 de enero a las 14 horas, como diría aquel, y no esperar a que de repente hayan los primeros muertos para ponernos el acelerador dentro de las decisiones políticas. Esta es la parte de la responsabilidad ciudadana, la parte de los partidos políticos, la parte de los gobernantes, y vamos desde el poder local, departamental al nacional. De ahí en adelante, pues esperar en serio de que no reaccionemos con
con el ímpetu o con la desmedida reacción o violencia, porque lo que hacemos es precisamente enriquecer este clima de violencia y contribuir a que este clima sea una ley de la selva en la que no podamos salir nunca todos y seamos presos de nuestras propias decisiones. Sí, hasta en el tema de las críticas, ¿verdad? No, ese es un hijo de tantas, y con eso no se arregla absolutamente nada. Roberto, sí. Hasta meternos en la fila que estamos haciendo todos para poder mirar un cruce y se mete hasta adelante, como pedirías abusivamente, es que la ley del más vivo, es que qué vivo aquel que lo hizo, es que no, aprendamos a respetar. Te cuento, voy a cargar mi letrerito en el carro, cada vez que alguien me haga esto se lo voy a sacar para decirle, no se vale. Sí, yo llevo una hora en la cola y usted se va. En serio, hasta hay unos letreritos de neón que hacen algunas señales y unas cosas, como dicen los españoles, la peineta. La peineta, pero de repente para decirle eso, pero da miedo de que de repente usted saca la peineta, aunque sea a nivel virtual, y de repente alguien le saque una pistola. Sí. Entonces, aquí el tema va a ser el letrerito. Sí. No se vale. Cuando yo estoy haciendo cola para el cine y te me coles, sí, hombre, no se vale. Es parte del respeto y la convivencia. Hice la cola como debe de ser. Sí. No se vale que se pase en rojo, va a causar accidentes. No se vale que no deje usted y que usted no ayude al caos que usted tiene en esta ciudad. Ponernos hablando de la ciudad de Guatemala sobre el caos vehicular, que es verdaderamente intratable e inhumano ya vivirlo. Pero si usted no colabora en dando el paso en esa lógica de zipper que le llaman los estadounidenses, de que pasa uno, pasa otro, pasa uno, pasa otro, tal vez al rato logramos disminuir los niveles de tensión y de enojo que tenemos todos los días a quienes nos dirigimos a cualquier lado de esta ciudad o incluso en el país, donde vemos que para el feriado reciente del 15 de agosto hubo gente que contaban con preocupación que habían hecho hasta 10 horas para llegar a Monterrico y 5 a 7 horas para llegar al puerto de San José. Me sumo a ese comentario apenas para llegar a Jutiapa. Eso estamos sumando a una olla de presión que no favorece ni beneficia a nadie y que en algún momento puede explotar y puede explotar muy feo para todos. Sí, pues realmente de verdad hay muchos temas que no se vale que no los toquemos. Yo te voy a contar experiencia propia. Ayer me encontré una persona que me dice, ya no anuncie usted el Anestil Gotas, porque toda la gente ya no llega ya conmigo a la clínica. Estoy hablando de un dentista. Yo le digo, no, pues si es que es un tema. Anestil Gotas para aliviar el dolor de muelas, el dolor de oído, mientras usted va al médico. Funciona. ¿Por qué voy a dejar de anunciarlo? Porque a usted le conviene. Hay gente que no tiene plata para ir al dentista y mientras la consigue, mientras el Estado lo atiende, pues Anestil Gotas lo va a contar. Y no se vale que la gente diga, ya no entreviste diputados, ustedes nadie los quiere. Pues en manos del Congreso estamos para un montón de temas. No se vale que no que siga tocando temas como el Tribunal Supremo, la CC y todo. Pues Max, dentro de ese tema, para ir cerrando, lo que viene es eso. Por primera vez en muchísimo tiempo, por culpa de las reformas constitucionales del 93, este Congreso y este gobierno van a elegir Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General de la Nación, Contralor de Cuentas, Presidente del Banco de Guatemala. Y todo eso tiene que ver con la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos, con la recién elección de las 2 juntas directivas en el Colegio de Abogados. Es decir, es una cantidad de temas, todos tienen que ver con la clase política y la pregunta aquí es, ¿y usted qué está haciendo? ¿Verdad? Porque solo criticar e insultar y no fiscalizar, no hacer público lo que sepamos sobre la gente que no debería llegar a esos puestos, no se vale que no lo hagamos. No, tiene que haber mejor participación. Ojalá todo el mundo se metiera a los partidos políticos, pero si no quieren o creen que no pueden, lo cual no es cierto, denuncien, ¿verdad? Denuncien, hagan público, ¿no? Ese no merece llegar, porque yo sé que es un aquí, es un allá. Hay que atreverse a hacerlo, Max, ¿no crees? El debate ciudadano es, el debate de las ideas es fundamental en la construcción de cualquier sociedad. Si por lo menos desde las ideas podemos corregir el rumbo y podemos cambiar eventualmente las equivocaciones que hemos tenido en el propio debate. Desde las acciones mal tomadas o desde los traves históricos o ideológicos, respetando que aunque estén marcadas esas ideas, pero que se hagan como trampas para el desarrollo y para llegar a acuerdos, es muy difícil. Yo creo que el ejercicio de la ciudadanía no es, que se ha dicho muchas veces, no se reduce a que usted vaya a votar o no vaya a votar, o exprese usted que tiene su derecho de votar nulo porque el sistema ya no le trae ningún beneficio. El ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio permanente que nos debe recordar que el estar inactivos no es una opción.
Si queremos sacar este país adelante, nos tenemos que involucrar todos en nuestras mejores decisiones y en exigir a quien toman esas mejores decisiones o nos quieren representar por voto popular una mejor representación, una mejor acción. El no hacerlo sencillamente nos hace parte del problema y no la solución. Lo que no se vale es no hacer nada. No se vale no hacer nada. Sí. La inoperancia y la movilidad ciudadana no es una opción. Nunca nos atrevimos a hacer, es el tema. Claro. Max, muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Gracias por venirte a tomar la tacita de café. Aquí estamos, ya me la acabé, yo sí me la acabé. Ajá, no, también. Pero bueno, si usted... No ofendimos a nadie, aunque la gente se ofende con cualquier cosa y luego están ahí que bloqueando, maltratando y todo. Una tacita de café todo lo arregla. Invitados a una charla, una tacita de café. Y a ustedes, ojalá han llegado hasta aquí, ojalá lo compartan. La verdad que tratamos de hacerlo lo más didáctico que podemos, lo más objetivo. Nos vemos hasta el próximo capítulo.